la relación genealógica entre las unidades lingüísticas. En el uso común, si solamente usamos la palabra lengua, ¿qué relacionamos genealógicamente con qué? Hacia arriba, hacia abajo, se cierran las posibilidades de relación, no hay reconocimiento de relación jerárquica. Todas las lenguas pues se identifican de manera confusa o incompleta, ¿verdad? Y otra vez, no me lo crean a mí, vamos a la calle y al primer viandante, incluso no nos vayamos muy lejos, sin salir de este espacio universitario, respecto al cual necesitamos, o bueno, aplicando la encuesta, podríamos obtener respuestas como: ¿cuántas lenguas se hablan en México? Bueno, pongamos que den unas 5 o 10 nombres, ¿verdad? Náhuatl, maya, pues estuvieron de moda hace 2 años, ¿verdad? Que si el mundo se acababa y los mayas, huichol, en fin, ahí saldrá. Demos el paso a preguntar la relación genealógica entre esas lenguas, y alguien dirá: pues todas vienen del olmeca, ¿no? Porque el olmeca, pues bueno, cuando se fundó Teotihuacán, y así sucesivamente. Amigos, nos estamos riendo de nosotros, nos estamos riendo de la sociedad a la que pertenecemos. No hay esa conciencia de una relación genealógica. Bueno, con el español, pues vagamente, ¿verdad? Por allá pues, eran cosas en la primaria, la secundaria, que pertenecía, que era una de las lenguas romances, ¿verdad? Y de repente un compañero o una compañera, según, ¿por qué romances? No, pues es que se canta muy bonito, y las declaraciones de amor, y un conjunto de elementos con una superficialidad que, repito, en un plano gubernamental, institucional, y de quienes nos ostentamos como científicos sociales en este país, debemos de trascender y proponer otras formas. En este caso, el catálogo propone una relación jerárquica, como está presentada ahí. Gracias, José Luis. Perdón el paréntesis, José Luis. Pues dile que sí, vamos. Autorizo, por favor, lo que está aquí. No sé si a ella le falte algún elemento para proceder. Sí. Pues tan fácil. Gracias, José Luis. Un asunto de logística de salones. Muy bien. Perdón los que están llevando esto en línea. Cerramos el paréntesis y regresamos a la exposición. Muy bien, entonces se presenta y preocupa e importa e interesa que haya una conciencia en la ciudadanía, en las instituciones, para proceder conceptualizando, trabajando más de una unidad, y estas son las que propone el Instituto de arranque. Bien, la nomenclatura, pues otra vez, ¿cómo le vamos a llamar a las lenguas? En el uso común reciben los nombres, ¿verdad?, generalmente de los propios pueblos a los que estas lenguas están asociadas. Los mixtecos pues hablan mixtecos, los mijes pues hablan mijes, los nahuas hablan nahua, y así sucesivamente. El catálogo dice, señoras y señores, las 3 nomenclaturas les corresponde, los 3 niveles de diferenciación lingüística les corresponde una nomenclatura particular. Yendo de lo más abstracto a lo más justo e inmediato, es que las familias de lenguas pues tienen sus nombres académicos, las agrupaciones tienen un nombre asociado al pueblo indígena, pero si queremos cumplir derechos lingüísticos a ciertos niveles, y nos encontramos que un sector de hablantes de náhuatl a su lengua le dice mexicat, que otro sector de estos mismos hablantes a su lengua le dice náhuatl, que otro sector le dice mexicano, que otro sector, no hay autoridad ni componente social que esté autorizado a violar el derecho de esas comunidades
de recibir el nombre de su lengua o autodenominación que cada uno de ellos practique. Y el náhuatl es un caso relativamente fácil si nos vamos al mije, si nos vamos, lo que conocemos en general, ¿verdad? Hablando en español, al zapoteco, al mixteco, donde tenemos autodenominaciones plenamente diferenciadas respecto de una variante de otra, como aquí se pone en correspondencia. Y finalmente, la relación de pueblo y unidad lingüística, pues en el uso común relacionamos una lengua con un pueblo, pues sí, el pueblo mije habla mije, el pueblo náhuatl habla náhuatl, y acá la relación de un pueblo es con una agrupación lingüística. Efectivamente, si hay un reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas e identificamos, hablando en español y en términos generales, al pueblo mije, al pueblo maya, al pueblo náhuatl, lo que el INALI propone no es decir ese pueblo habla una lengua, ese pueblo está asociado a una agrupación lingüística que podría observar una lengua muy unitaria, como el caso del maya, o una lengua, entre comillas, lengua con una gran diversidad interna, con grandes dificultades de mutua inteligibilidad y declaradamente lenguas distintas, como es el caso del mixteco y el zapoteco, el chinanteco, entre otros. Vamos a repasar brevísimamente estas categorías catalográficas en que se desarrolló el catálogo. Hace rato hablábamos que más o menos los mexicanos, iba a decir de mi edad, pero creo que también los más jóvenes, tenemos idea de lo que es el concepto, noción, expresión de familia lingüística, y lo que importa es que estas lenguas se proponen o de una familia lingüística porque sus semejanzas y sus estructuras lingüísticas y de vocabulario se deben al origen histórico común y no al contacto cultural. No es este el contexto, ¿verdad? Pero de repente escucha uno, oiga, entonces el náhuatl y el español son de la misma familia, porque yo escuchaba a unos nahuas, y sé que son nahuas, ¿verdad? Platicando, y de repente escuchaba avión, computadora, y sé que en el español pues tenemos palabras como guajolote, jitomate, tepalcate. El vocabulario náhua en el español y el vocabulario español en el náhua es producto del contacto sociocultural, histórico en este caso, y hay toda una metodología, por supuesto, para trabajar y proponer que dos lenguas tienen un origen histórico común, lo cual explica sus semejanzas. Bueno, damos como ejemplo la familia lingüística yuto-náhua, llamada así, un nombre técnico, porque las lenguas yuto son las más extremas al norte y las lenguas náhuas son las más extremas al sur, incluido hasta hace muy poco Nicaragua y posiblemente todavía algún otro viejito, mi compañero de El Salvador. Esta es una de las familias con más extensión en el continente americano, la yuto-náhua, y en el caso de México también, prácticamente la tenemos de la frontera con Sonora, es decir, la tenemos de la frontera de Sonora con Arizona a prácticamente la frontera de Tabasco con Guatemala. Lenguas de la familia náhua presentes en nuestro territorio, o agrupaciones lingüísticas, pues para ir dando la terminología más. Y entonces, ¿qué es una agrupación? Como hemos venido exponiendo, conjuntos de variantes, ¿sí?, relacionadas tanto por su afinidad como por su identidad, y se refieren, por la población mexicana en general, por el nombre dado históricamente al pueblo. Damos el caso del mixteco. Para el catálogo, mixteco es el nombre de la agrupación que corresponde al pueblo indígena mixteco, y así sucesivamente.
Para el caso del náhuatl, aquí tenemos la distribución del pueblo, en otras palabras, de su agrupación lingüística. Estos son los mapas que se necesitaron para cubrir los espacios que en el año 2000 seguían siendo reportados como hablantes en los asentamientos históricos. Y la variante, finalmente, es una forma de habla, como hemos venido exponiendo, que presenta diferencias estructurales, de vocabulario, en comparación con otras formas o variantes, de la misma agrupación, si es que las hay. Hablábamos del caso maya, que tiene mucha unidad, aunque también hay reconocimiento de diversidad, pero no al grado de proponer una variante. Y además implica para sus usuarios una identidad sociolingüística que contrasta. Y aquí, amigos míos, tenemos ejemplos de todo el mundo. Miren, si viniera un marciano sin todos los prejuicios de países, colores, y simplemente nos escuchara hablar, él tendría una propuesta de cuáles son las lenguas y dónde están sus fronteras, relativamente diferente a lo que conocemos hoy en día. 1. Gallego y portugués. Si el marciano oye a un gallego y oye a un portugués, dice, estos son las mismas personas. 2. Cataluña y Valencia. Si el marciano escucha hablar a un valenciano y a un catalán, va a decir, muy posiblemente, son las mismas personas. A un serbo, a un croata, a un yaqui, a un mayo, y así en todo el planeta. ¿Qué pasa con esa realidad? Se imponen los criterios de la identidad sociolingüística. Miren, aquí está un boleto para el candidato y voluntario de ustedes que vaya a Barcelona, se pare allá en la Rambla, allá, ¿verdad? Y diga, señores, no nos hagamos tontos, formamos una comunidad lingüística con los valencianos. No encuentro el boleto, pero créanme. Bueno, mi tarjeta de crédito para pagarle el viaje, a ver si regresa sano y salvo, de decirle a los catalanes que, o vaya a Valencia, ¿verdad? Y diga, señores, ustedes son catalanes, y a ver si regresa sano y salvo. Voluntarios. Vayan con un yaqui, díganle mayo, vayan con un mayo, díganle yaqui. ¿Qué ocurre? El plano de la identidad sociolingüística. Y a veces tenemos dos formas de nombrarle a lo que el marciano diría que es la misma lengua, yaqui y mayo, o a veces tenemos adentro del pueblo náhuatl, del pueblo otomí, contrastes hoy por hoy irreconciliables. Esos componentes entonces están presentes para el instituto, porque ignorarlos puede significar dejar vulnerable un derecho lingüístico. Ese es el asunto. No es complicar, no es sino decir, si solamente apelamos al criterio estructural, que es donde se quedaron distintos elementos a nivel catalográfico académico, era lo que había que informar y cumplieron con su cometido. No estamos criticando, ni mucho menos en sentido retrospectivo, pero interesaba a esos catálogos del siglo XIX, del siglo XX, el tema de la diversidad a nivel de las estructuras, pero para el cumplimiento de derechos se precisa el componente social, los componentes históricos. Y para avanzar entonces con la ejemplificación, aquí tienen el panorama de las variantes
reconocidas hoy por hoy para el náhuatl, para la agrupación lingüística náhuatl, representadas aquí en sus 4 macrozonas. Internamente hay otras, como en este caso se destacaron, y estas líneas quieren decir, entre otras cosas, que el náhuatl de este lugar es más afín al de este que al de este, y así sucesivamente. El náhuatl de este lugar es más afín a este que a estos. Esos resultados se derivan pues del análisis de los estudios particulares. Aquí presentamos unos cuantos del náhuatl de Santa Catarina en Morelos, de Texcoco, de la Sierra Norte de Puebla, de la variante dialectal, ¿verdad?, aquí usados, de el náhuatl o mexicano en Pajapan, de Michoacán, de la costa, del corredor Tehuacán-Zopolica en Puebla, Veracruz, de otros municipios del sur de Veracruz, como de San Pedro Jícora en Durango, estudios hechos por diferentes, y el tipo de contraste que se puede encontrar en estas variantes. Vean que estas tablas son 3 tablas con el pronombre personal de primera persona singular. Tenemos el conjunto de variantes con base en A, conjunto de variantes en base en O, solo una, por cierto, ya extinta. Esta variante del náhuatl ya está extinta, ya no se habla el náhuatl aquí en esta comunidad de Hidalgo. Tuvo la forma en O, y formas con E, la base vocálica E, una primera lista. Ahí está. Y esto equivale a tener una postura, por ejemplo, de homogenización para el castellano, donde dijeran, el pronombre en castellano es yo, y quienes pronuncian yo o quienes pronuncian yo están mal y les vamos a cortar las orejas. Eso se hizo en la época colonial con las lenguas indígenas. Olvídense las variantes, si se hablaban en cualquier modalidad, ¿no? Hay todavía ancianos con falanges mutiladas, en fin, en ciertas regiones de México, de la manera en que se reprimían. Y actualmente lo que se cuida es que en una comunidad, no porque no entiendan estas personas aquí, ¿verdad?, en Chichiquila, Puebla, que nen quiere decir yo frente a ne o na de estos lugares. No es que no se entiendan, ¿verdad? Sobran anécdotas de las personas que llegaron a Italia y esa noche ya tenían novia y se entendieron y pidieron de cenar y no tuvieron. El problema no es la habilidad comunicativa de los individuos. El problema es pasar por el derecho de una comunidad hablante a sus formas expresivas. Ese es el problema a atender. Imponer, el suspender la imposición de programas gubernamentales en cualquiera de sus espacios, educativo, jurídico, etcétera, de la salud, en virtud de respetar. Ya están respetados en papel, pues vienen los retos efectivamente del cumplimiento desde el punto de vista práctico, operativo. Bien. La autodenominación que mencionábamos hace rato, pues es una expresión con la que los hablantes en cada lengua indígena nombran a la propia en su propio uso. Y aquí tenemos como ejemplo que los indígenas huicholes, hablando de un huichol, pues no van a decir huichol, ¿verdad? Mencionarán, según la variante, una forma más o menos como huixárica, huixárica, mesárica, según las subregiones. Y esa autodenominación, repito, pues es un derecho. Fíjense, lo que hoy en general es una cosa curiosa, pues bueno, habrá que ver
la historiografía, ¿verdad? Pero lo que hoy en general conocemos como náhuatl, sí, la mayoría de los mexicanos que ubican esta lengua, etcétera, pues reconoce, en el siglo, ¿verdad? En el siglo XVII, siglo XVIII, perdón, no sé, XVII, siglo XVII, 1600, ¿cuál era la denominación común mexicana? Y todavía algunas variantes le llaman yo hablo mexicano. Cuando uno aprende a hablar la variante náhuatl de esa región y puede uno preguntar, bueno, ¿y usted a su lengua cómo le llama? No van a decir náhuatl, no van a decir nauta, no van a decir nahua, o posiblemente junto a ellas digan mexica, mexicano, alguna forma vinculada. Sigue vigente pues esta expresión como autodenominación, y las referencias, otro componente del catálogo es que se trata de las localidades dentro del respectivo asentamiento histórico donde se hablan las respectivas variantes. La referencia geoestadística entonces, por ejemplo, para el yaqui, este es un fragmento del catálogo donde viene la autodenominación Xiacnoqui, una guía fonética de pronunciación y el nombre en español de la variante, ¿sí? Y la referencia geoestadística, las localidades de estos municipios en el estado de Sonora. Una recapitulación de lo visto hasta este momento. Para el INALI son relevantes los 3 niveles, ejemplificado aquí con el maya, proto-maya, pensando en el nivel de la familia lingüística que engloba todo esto, agrupación lingüística, que en este caso está ejemplificado del quechí al chico-mozulteco, y variantes lingüísticas que aquí no están representadas en este esquema. Nos referiríamos a las variantes del celtal, del tzotzil, del chontal. Decíamos que el yucateco no tiene variantes en los términos en que están reconocidas estas en este catálogo. El huasteco sí los tiene, y así sucesivamente. Otro nivel, otro tercer nivel de diferenciación. Estas son las cifras. En México, la diversidad de origen indoamericano se presenta en 11 familias, 68 agrupaciones y 364 variantes. Si nos comparamos con Europa, no sé si nos fuéramos al Mundial, ¿verdad? Las Olimpiadas. Las lenguas hoy en día reconocidas como de origen europeo pertenecen solo a 5, comparándolo con el español, con el caso de México, ¿verdad? Y las lenguas originarias, que son la indoeuropea, muy diversificada y aquí representada con algunas de sus grandes ramas, hasta la romancia, a la que pertenece el español o castellano, la urálica, de esta zona, el húngaro, la altaica, de esta región, lengua aislada, el vasco, de la frontera de Francia con España, y caucásicas, de la frontera de Europa con Asia. Asia se fue para allá. 5 familias de lenguas, contra 11 en México y casi 70 en América. Para dimensionar, no son carreras por supuesto, es una información que se proporciona para dimensionar y reflexionar en componentes de la diversidad, niveles de la diversidad que rara vez se consideran en este tipo de discusiones, en estos niveles, y aplicaciones eventuales. Este es el mapa de la República Mexicana con
las zonas en donde se hablan las agrupaciones por las 11 familias. Y lo que sigue de la presentación para terminar es el repaso de cada familia, de las agrupaciones que tiene y de las variantes de cada una de estas agrupaciones. Le damos prácticamente un segundo a cada lámina para terminar. De la familia lingüística álgica solo hay una agrupación, que es el Kikapú. Bueno, me brinco, ustedes van a tener acceso a esto en la página. Vendría algún elemento con el que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay una experiencia académica o de otra institución. En este momento lo voy a obviar en razón de terminar lo que más me interesa presentar por ahora, que son las familias, las agrupaciones y, aquí vamos con el CORA, el número de variantes que se han reconocido. Repito, algunas de estas variantes ininteligibles la una con respecto a la otra, lo que motiva a hablar pues de lenguas diferentes, cuando no de programas de capacitación o materiales educativos también plenamente diferenciados. Otra agrupación es el Guarijío con 2 variantes, el Huichol con 4, el Mayo con 1, el Náhuatl 30, Pápago 1, el Pima 3, el Tarahumara 5, Tepehuano 3 y Yaqui 1. Tercera familia de lenguas, la Cochinilla Humana de los estados de Sonora y Baja California. Son 5 agrupaciones: el Cucapá una variante, Kumiay una variante, Quiligua una variante y Paypay una variante. Esta familia de lenguas es de las más diezmadas. Ninguna de estas agrupaciones pasa de 500 hablantes, a lo mucho 600, y el caso particular de el Quiligua tiene 5 hablantes únicamente. El más joven de ellos, de 50 años, Eusebio, hasta donde yo sé vive su mamá, Hipólita, de 80 y tantos. La única familia en el mundo donde madre e hijo usan el Quiligua, Leonor, Leandro y José, tienen una historia respecto a las cuales sus descendientes, en el caso de Leonor, ni José ni Leandro tuvieron hijos. Ya no hay la continuidad. La familia lingüística seria, actualmente una sola agrupación, por las crónicas, esto es el Golfo de California, la costa de Sonora. En la época colonial se registraron, lo parece, interpretando las fuentes, que había unas 6, 7 lenguas de esta familia. Hoy es una, son menos de 1000, pero con una vitalidad que ya la quisiera el inglés en California. Bueno, aquí están aspectos culturales que por ahora no observo a detalle. Familia de lenguas otomangue, una de las más diversificadas y también de una gran geografía, aunque ya perdió por el sur a las lenguas mangue, sutiaba, el chiapaneco, que le dio nombre a este estado, por supuesto, en torno a Chiapa de Corzo como población contemporánea. Se dejó de hablar hace 50, 60 años, se nos acaba de ir literalmente, y hoy en día pues la integran el amuzgo con 4 variantes, el cuicateco con 3, chatino con 6, chichimeco con 1, chinateco con 11, chuchulteco con 3, ixcateco con 1, matlatzinca con 1, mazagua con 2, mazateco 16, mucha diversidad y poca inteligibilidad entre algunas de estas. Mixteco 81 variantes, muchas de ellas altísimamente diferenciadas. He aquí un ejemplo entre la variante de San Juan Colorado y San Miguel, donde aguacate pues simplemente es otra palabra, ¿verdad? Punto. Y así comparen rápidamente o lo verán a detalle. El otomí 9 variantes, el Pame 2, Popoloca 4, Popoloca, Triqui 4, Tlahuica 1, Tlapaneco 9 y Zapoteco 62. Como decía, el instituto, y recopilando sus elementos de, pues no es la única institución que consideró
Aquí se habla de lenguas zapotecas claramente, y aquí están pues algunos estudios sobre estas diversidades. Esto es Oaxaca y las zonas de las variantes zapotecas. Vean un detalle, consideren que estos elementos, estos perímetros en negro, son variantes con muchas dificultades de mutua inteligibilidad entre sí. Ahí están los libros, las obras, el Istmo. Bueno. Familia maya, también muy diversificada y con un tanto de diversidad en México como en Guatemala y Belice. El huasteco, ¿verdad? Una incógnita de qué hace una comunidad lingüística de esta familia fuera de la zona de concentración. Bueno, pues eso sigue todavía. Y aquí están Acateco, Aguacateco, Chontal de Tabasco, Chuj, Chol, Huasteco, Ixil, Jacalteco, Chiquel,